Yo creo que Fabiani es como un psicólogo que está ayudando a una persona tímida, introvertida, a pasarla bien en los cumpleaños ajenos. Lo cual es todo un mérito, teniendo en cuenta que los venía padeciendo un montón. Lo que se notó hoy es que cuando esa persona tuvo la responsabilidad de ser el organizador de su propia fiesta, no reservó ningún lugar, no compró una torta, no pidió comida, llevó un parlante que no funcionaba, se le quemaron los papeles, la situación lo superó, lució muy nervioso y lo terminaron salvando del papelón algunos invitados. Un cotejo que estuvo al borde de ser una tragedia, una nueva edición de Newell's donde lo imposible se vuelve cotidiano, porque estamos hablando de un contexto en el cual el domingo venció a uno de los mejores equipos del país, al menos uno de los más poderosos, de los que más material tiene, y no es que lo venció de casualidad, lo venció bien, con justicia, holgadamente, y hoy jueves juega contra un equipo de dos categorías menos, que compite en el Federal A, y estuvo al borde del abismo. Realmente estuvo muy cerca, ya se venían viendo elementos conocidos durante el partido que hacían pensar que Newell's no lo iba a ganar en los 90 y para colmo cuando comienza la serie de penales y enseguida erra Cocolizo, bueno, creo que a muchos se nos vino la imagen de la derrota que tantas veces vimos en esta copa, lo cual también es rescatable. Yo no voy a entrar en una cuestión esotérica de las energías y de esas cosas, pero sí es cierto que estos partidos antes siempre Newell's los perdía, ya sea en los 90, ya sea en tanda de penales. Bueno, hoy pasó, zafó del papelón. Tenía un examen que a priori era fácil y estuvo al borde de reprobarlo y terminó pasando con un 6. Para mí la clave está acá, que Newell's se siente cómodo o se está empezando a sentir cómodo. Sería demasiado apresurado decir que ya se siente cómodo cuando va de punto, cuando no tiene la responsabilidad, como en el caso del partido con Boca, donde podía meterse atrás y salir de contragolpe y así lo dañó al rival, donde podía esperar alguna pelota quieta, pero donde no tenía la obligación. Es cierto que con Estudiantes no lució cómodo y mereció perder, pero también creo que era un partido donde no tenía obligación de ganar. Entonces quizás eso lo hace sentirse un poco más cómodo. Y hoy jugando contra un rival 100 veces inferior a cualquiera de esos dos que nombré, pero con la obligación de ir a ganarlo, de ir a vencerlo, bueno, se notó mucho la mediocridad de la mayoría de sus jugadores. Tengo que hacer una excepción con Vanega, que para mí jugó muy bien. Tengo que hacer una excepción con Cuesta, que para mí también fue un aprobado. Los demás jugaron todos de regular a muy mal. Y claro, esto se notó muchísimo, sobre todo en el primer tiempo, donde Kimberley, que fue el que llegó a la cancha de Platense de punto, en busca de la épica, de la histórica, sin nada para perder, emparejó el partido luchando, metiendo, corriendo, cerrando circuitos de pase. Y acá yo veía tres o cuatro elementos que son los que se suele percibir, donde se suele percibir la diferencia entre un equipo de primera categoría y una de segunda o tercera categoría, que es la precisión, la velocidad y la jerarquía. Newell's no marcó una diferencia en la precisión, los pases eran un horror los pases, no podía conectar dos seguidos. La velocidad tampoco se notaba, primero porque Kimberley estaba metido bastante atrás, entonces no brindaba muchos espacios, y después porque en los duelos 1 versus 1 tampoco Newell's marcaba esa diferencia, y esto se vio más en el segundo tiempo, pero tampoco hizo valer la jerarquía, porque tuvo varias situaciones en el complemento que no pudo concretar, ya sea por una situación u otra. Entonces, claro, no hacía valer la precisión, no hacía valer la diferencia de velocidad, no hacía valer la diferencia de la jerarquía, y después hay dos elementos donde los partidos se emparejan, que son las pelotas divididas y las pelotas paradas. En las pelotas divididas a veces ganaba Newell's, a veces ganaba Kimberley, y en las pelotas paradas en general se imponían los jugadores del conjunto marplatense. Entonces, durante todo ese primer tiempo no pasó casi nada, fue más aburrido que hacer la fila en el supermercado.
Lo único que hay para mencionar fue, bueno, una roja que no sacó el árbitro, un planchazo criminal a Calderara. Bueno, Calderara tranquilamente podría ir a jugar una tercera categoría y no luciría, me da la sensación. Y lo único que tuvo Newell fue una pared entre Vanega y Silvetti, un centro que no llegó nadie y un rebote que le quedó a Maroni que generó un accidente de tránsito, porque la pelota terminó en el vidrio de un auto que transitaba en la General Paz. Una pelota quieta que fue una chilena fallida de Herrera y Silvetti pateó otra pelota a la General Paz. Silvetti también se pierde una en un córner que apareció en el segundo palo y cabeceó algo incómodo. Otra donde Maroni se la dio a Vanega, pateó gancho. Y la última que fue la más clara, cuando ya Kimberley había mermado un poco en su intensidad física, donde Maroni en la única buena casi que hizo en el partido hizo un pie a pie, lo puso mano a mano a Cocolizo que disparó y el arquero Casas se lo terminó conteniendo. Nos fuimos al entretiempo con una sensación de bastante disgusto porque el equipo jugaba realmente muy mal, no encontraba precisión, no tenía movilidad. Obviamente al contragolpe no iba a poder jugar contra este rival, entonces realmente las posibilidades se achicaban mucho, pero uno decía, bueno, faltan 45 minutos, hay que ver hasta dónde puede sostener Kimberley este ritmo, esta intensidad que propuso en el primer tiempo, porque también se había visto una merma en los últimos 5 o 10 minutos de la primera parte. Y en el segundo tiempo, Newell fue distinto. Tuvo imprecisiones, sí, pero tuvo muchas más chances. Yo creo que mereció ganarlo por lo hecho en el segundo tiempo. Lo que pasa es que no alcanzó y queda el sabor a poco porque creo que cuando jugás con un rival tan inferior, por más que marquemos estas cosas que estamos mencionando, lo tenés que sacar adelante igual y Newell no lo logró a pesar de la gran cantidad de situaciones que tuvo, sobre todo de arranque. Ingresó Cardoso por Maroni, y ya en la primera, la única buena que hizo Calderara, no sé si en este partido o en su carrera en general, se mete por el medio, le da una habilitación a Cocolizo que estaba habilitado, define, creo que pega en el palo y se va afuera, le cobran offside, no era offside, y ojo ahí porque no hay VAR, o sea, si se lo anulaban, no había tutía. Después otra jugada donde la limpia Vanega y un centro, creo que de Herrera, que se había ido a jugar a la derecha, Silvetti a la izquierda también, estaba el 4 amonestado y lo gambeteaban poco para que haga otro full. Tiró el centro de Herrera, no llegó a cabecearla, me parece que Cardoso por muy poquito y tampoco llegó Cocolizo en el segundo palo. Después creo que la única jugada colectiva con 2 o 3 toques de primera, un centro pinchadito de Montero y la sacaron con lo justo. Después un centro de cachetada lindo de Ever Banega, le quedó un rebote a Herrera que pateó, se desvió y se fue cerca. Otra con un lindo centro de Vanega y no sé qué hizo Silvetti. Todo eso en los primeros 15 minutos. Es decir, ya contamos 4 o 5 jugadas bastante nítidas para que Newell's marque la diferencia y no lo lograba. Y después se volvió a emparejar el partido. Hubo un cambio, se fue Méndez, entró Sotelo, que no, la verdad que no me termina de cerrar a mí, como 5 al menos. Después le valoro que pateó bien el penal. Y Newell's empezó a tener situaciones pero aisladas, ya no en relación con el desarrollo de esos primeros 15 minutos del segundo tiempo, donde ya jugaba casi en el área rival y tenía mucha predominancia, sino situaciones aisladas. Y tuvo una con un desborde de Silvetti, tiró el centro, la punteó Cocolizo y el arquero que ya se había pasado dejó el brazo y la terminó atajando. Otra con un centro de Montero y un cabezazo que se fue desviado de Cocolizo. Para mí había penal a Montero, lo barrieron, pasó desapercibido. Un centro de Vanega y un cabezazo de Cuesta que se fue afuera. Y después errores técnicos que ya se habían visto mucho en el primer tiempo, pero que realmente eran desesperantes. Recuerdo un cambio de frente, por ejemplo, de Vanega, donde quedó este chico Guch, que si controlaba bien se iba mano a mano y no lo pudo hacer. Otro cambio de frente que le quedaba a Silvetti, tampoco la pudo controlar bien. Y en el final un tiro de Calderara que sacó el arquero al córner y de ese córner un cabezazo de García que le salió centrado y la terminó conteniendo el arquero. Navas se podía ir a su casa sin bañarse porque no se había revolcado ni una vez en todo el partido, pero también donde lo imposible se vuelve cotidiano, cuando comenzó la tanda de penales no las atajaba y no estaba ni cerca de atajarlas. Comenzó la tanda del rival, metió, Ever lo empató, vuelven a meter. Aparte, otra jugada rara donde le pegan al piso, la pelota fue haciendo saltito, parecía que tiene un conejo. Y erra Cocolizo. Y cuando erra Cocolizo, creo que a la mayoría se nos vinieron
mil imágenes de Newell's quedando eliminado contra equipos semi-amateur. Se me viene a la cabeza el caso de Claypole en el Newell's de Heinze. Y acá donde hablo de un quiebre, no sé si energético sería la palabra, pero al menos de viento a favor. Porque estas situaciones siempre terminan mal. Perdía Newell's en un momento 3-1 la tanda de penales. Bueno, Sotelo metió, Cuesta metió. Ahí ya cuando vio tan cerca la victoria el conjunto marplatense, me parece que empezó a sentir la presión. Hasta ahí no había tenido presión en todo el partido. Jugaba de punto y sin nada para perder. Y cuando tenía el anillo de oro tan cerca, bueno, me parece que ahí le empezó a pesar. Erró 2 penales. Y esto es cierto. También me sorprendió que la metiera Juanchón García, porque en un momento si García erraba, Newell's se quedaba fuera. Bueno, la terminó metiendo. Ahí otra cuestión que no suele pasar. Y como decía, volvió a errar el conjunto marplatense y Cardoso le pegó muy bien en la serie 1 versus 1 y terminó clasificando a Newell's. Yo creo que el partido en sí, al partido en sí no hay que analizarlo por demás, porque no vas a enfrentar a otro rival de esta magnitud durante todo el año. No lo vas a enfrentar ni en el torneo ni en la Copa Argentina, pues ya va ahora a jugar contra Defensa y Justicia, que es un rival de primera. Creo que es preocupante que cuando tenés la presión y sos superior no lo puedas materializar en el desarrollo ni en el resultado. Lo positivo es que pasó y la tragedia que hubiese implicado haber quedado afuera se evitó. Lo cual en este contexto institucional, deportivo y anímico de Newell's no es poca cosa. Así que, bueno, bienvenido sea que una vez el viento terminó siendo a favor. Newell's está para ponerse el overall, luchar y no mucho más. No hay que pensar en un Newell's que pelee algo, al menos por ahora, porque no tiene las herramientas y no creo que las tenga de aquí a un buen tiempo. Sí creo que puede ser un equipo, como decía, batallador, que pueda rascar algunos puntos y no preocuparse tanto por el descenso, pero no mucho más que eso. Hoy hablo con el alivio de haber pasado por penales. Nunca es lo mismo pasar que no pasar. Seguramente el tono del comentario habría sido distinto en caso de haber quedado afuera. Así que bueno, bienvenido sea el hecho de haber ganado la tanda de penales. Navas en el partido no tuvo trabajo, se podía ir a la casa sin bañarse. Después en los penales, si bien no contuvo ninguno, 2 de 6 no se los pudieron hacer. Después se intimidó, bueno. Ya eso no lo sé, un 5 para él. Montero, bueno, algunos desbordes en el segundo tiempo, no mucho más. Muchas imprecisiones en el primer tiempo de este chico, un 5 para él. Lolo, un partido correcto, hasta ahí nomás, no tuvo mucho trabajo, un 5 para él. Cuesta, para mí fue el mejor, muchísimos anticipos. La verdad que viene en crecimiento total Cuesta, además marcó el penal, un 7 para él. Calderara de terror, la cantidad de errores que tuvo Calderara con la pelota para dar pases cortos, con la pelota para controlarla y para tirar los centros, los peores centros que vi en mi vida tiró Calderara. Bueno, le puso un pase a Cocolizo, después pateó una, termina redondeando un 3. Méndez, bueno, de hecho el primer tiempo para mí a Newell's se le complicó porque Méndez no es pase de salida y necesitaba un jugador ahí que ayude también a Vanega a llevar la pelota adelante. Creo que cumplió con el tema de la lucha, de meter, de las divididas, no mucho más, un 5 para él. Vanega, un partido de menor a mayor, un primer tiempo más o menos y un segundo tiempo brillante donde hizo casi todo bien, también metió el penal, un 7 para él. Maroni hizo una o dos buenas en el primer tiempo y nada más, necesitaba mucho más Newell's de Maroni en el primer tiempo, que sea el conductor, no lo fue. Un 4 para él por el pase que le puso a Cocolizo. Silvetti también, muchas imprecisiones. Cuando estuvo en la derecha no pudo gambetear a su marcador. En el segundo tiempo algún desborde, pero después terminaciones en general incorrectas. Un 4 para él. Cocolizo, bueno, todas las que tuvo las cerró. Ojalá haya sido una excepción, pero en el primer tiempo no mete el mano a mano. En el segundo tiempo tampoco mete otra que le saca al arquero. Erra un cabezazo y erra el penal. Un 3 para Cocolizo. Herrera, con sacrificio sale del aplazo, pero tampoco generó mucho peligro, un 4 para él. Los que ingresaron, Cardoso y Sotelo, no cambiaron en sí el transcurso del partido, pero marcaron los penales, lo cual es importante, un 5. Guch, vamos a darle más tiempo porque no podemos calificarlo por lo que vimos hoy, un 4 para él. García, que haya metido el penal, para mí no es poca cosa. En ese contexto yo pensé que lo erraba, un 5, y Salcedo un 5 también. Fabiani, bueno, una puntuación en general parecida, un 5. El equipo
No fue un desastre, para mí tendría que haber ganado en relación con lo que hizo en el segundo tiempo. Sí, no me gustó nada el primer tiempo, pero no llega al aprobado, lógicamente. Creo que es positivo que haya clasificado para haber evitado esa tragedia de quedar eliminado, que hubiese sido muy doloroso, porque está empezando a construir algo, intentando construir, y haber recibido el golpe de quedar afuera contra un rival del Federal A. Creo que hubiera sido demoledor, que los cimientos ya no serían cimientos, que temblaría todo y que, bueno, la situación sería mucho más complicada. Nava 5, Montero 5, Lolo 5, Méndez 5, Cuesta 7, Calderara 3, Vanega 7, Maroni 4, Silvetti 4, Cocolizo 3, Herrera 4, Cardoso y Sotelo 5, Guch 4, García y Salcedo 5 y Fabiani un 5. Es un psicólogo que está ayudando a un chico tímido, introvertido, a pasarla bien en cumpleaños ajenos. Por ahora, para organizar su propio cumpleaños, queda en el debe. Hoy del papelón lo salvaron algunos invitados.